modestia, naturalidad y docilidad, me comunicaba que estaba cursando el doctorado, lo que suponía el esfuerzo de asistencia a los cursos de doctorado y más adelante la realización de su tesis. Realmente el joven José María Otero representaba para mí en aquel momento un alumno singular, porque yo conocía a Otero y le tenía un doble respeto profesional por su actividad en el cine y en la televisión, y también le tenía un respeto intelectual desde hacía mucho tiempo, desde los primeros años de los 70, en los que él hizo el prólogo de un libro que en aquella época era una especie de manual insoslayable de todos los que hacíamos algo en la producción. El libro estaba escrito por un autor italiano, Libero Solaroli, se llamaba ¿Cómo se organiza un film? Y Otero hizo un prólogo que era mucho más que un prólogo. Era un análisis lúcido, transparente, del trabajo gris de la producción. Quién era el jefe de producción, que entonces se llamaba así, qué hacía, con quién se comunicaba, etcétera, etcétera. De tal manera que, como he dicho, mi respeto intelectual arrancaba desde hace mucho tiempo, el profesional también, y lo único que pude hacer es decirle al joven doctorando que tuviera suerte, que los cursos le resultaran interesantes y adelante. Efectivamente, se doctoró, hizo una tesis espléndida, cum laude, y a partir de ese reencuentro con la universidad, Otero reemprendió su acción de escritor, ensayista, ¿no? Y entonces a los pocos, no creo que fueron meses, se publicó un libro con un título muy sugerente, ¿Por qué se ayuda al cine? El autor, José María Otero, respondía a esa pregunta porque tenía un gran conocimiento de causa. Entre otras cosas, su experiencia dilatada en la Dirección General del ICA. Bueno, pues aquel libro, ya digo, tuvo un máximo interés para los profesionales, para los estudiosos, pero inmediatamente tuvo la amabilidad de decirme: oye, Jacoste, ¿me quieres prologar un libro de historia que he hecho? A mí me sorprendió, y yo le dije, bueno, cómo no, encantado. Y cuando vi su libro, con un título también tremendamente sugerente, Aprender cine de los maestros, y en esa relación de maestros aparecía Nicolas Rey, hasta Rovira Bretta, pasando por De Sica, Truffaut, Cotafavi. Bueno, pues aquel libro yo lo prologué encantado, ¿no? Y no pasó mucho tiempo y me dice, ahora estoy en otro libro. Pero ¿cómo, José María? Sí, ahora voy a hacer algo de la televisión. Bueno, entonces a mí ya se me ocurrió pensar que Otero, de una manera inequívoca, había demostrado un amor a la universidad, volviendo como uno más, después de no sé cuántos años, a hacer su doctorado. Otero tenía un auténtico espíritu universitario, y yo dije, hombre, la universidad en reciprocidad tiene que hacer algo. ¿Y qué puede hacer cuando menos? Pues nada, cuando este libro realmente esté acabado, que se presente en el marco de la universidad en el que tan a gusto se desenvuelve Otero. Esa idea fue acogida inmediatamente por la decana Carmen Pérez de Armiñán, y efectivamente, a partir de su buena acogida, adelante, y estamos aquí. Solamente una mínima reflexión respecto al libro. Miren, el libro creo que tiene un título que puede despistar. ¿A quién? Bueno, yo digo esto porque, como he dicho antes, no quiero ser pesado, son muchos años en la universidad. Y en estos tiempos en la universidad soplan, iba a decir aires, no, mareas de positivismo, pragmatismo, no sé cómo llamarlo. Y entonces cuando alguien lea El arte de programar, pues puede pensar, ya está, aquí tengo el prontuario, decálogo o mero recetario de fórmulas mágicas para programar. Me voy a hacer excelso programador en 15 días. Ese se va a equivocar. Pero el libro tiene precisamente un contenido absolutamente congruente con el título. Porque en el libro José María Otero lo que hace es una panorámica de acercamiento a la complejidad del mundo de la televisión y concretamente de la creatividad que supone programar. Bueno, pues en congruencia, la reflexión inmediata al leer el libro es decir, efectivamente,
esto de programar supone poseer un arte en el sentido más radical de creatividad, en este caso multiforme. De tal manera que nada de formularios, sino un acercamiento con una mirada precisa a este complejo mundo de la televisión, que no solamente no ha matado al cine, sino que en los últimos tiempos muchas formas televisivas, sobre todo de ficción, se sirven de técnicas y formas cinematográficas. Y además, todos nos podemos hacer la pregunta de fácil contestación: ¿qué sería de la programación televisiva sin la emisión de largometrajes? Nada más, muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí en calidad de prologuista del libro de José María Otero. Entonces, lo que yo opino del libro, obviamente está escrito en el prólogo y no me voy a repetir. Lo que sí que quiero comentar es que José María y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Concretamente, en mi vida profesional siempre ha estado José María de una forma u otra, por lo cual estoy eternamente agradecido. Creo que el primer contacto profesional que tuvimos fue en una película admirable que yo quiero mucho, y él me imagino que también, del año 65, que era Los 100 caballeros, de Vittorio Cotafavi, que él ya era productor ejecutivo y co-guionista de esa película, y yo era un modesto ayudante de dirección que empezaba entonces mi carrera profesional. Yo destacaría del libro, lo digo en el prólogo, pero dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, que es un libro riguroso, muy bien documentado, con datos, fechas, circunstancias, pero pese al rigor de la documentación, es un libro escrito con mucha amenidad y con mucha soltura, con lo cual se convierte por un lado en libro de consulta y por otro lado en libro de fácil lectura. Y otro aspecto que a mí me parece muy destacable, en un momento que hay cantidad de personas, y en la universidad también, que hablan de lo que han oído o lo que han leído. Yo estoy harto de ver cursos de guión dados por profesores que no han escrito un guión en su vida, que lo único que han hecho ha sido recibir ellos un curso en Los Ángeles y se vienen aquí a España y colocan lo que le oyeron en Los Ángeles. Este libro no es el caso. José María no habla de lo que le han dicho o lo que ha oído, sino de lo que ha vivido él en primerísima persona. Es un hombre de una larga carrera profesional, en primera línea, en primera fila, tanto en el cine, en la industria del cine, como en la televisión, y por lo tanto tiene la ventaja de que habla de lo que ha vivido, de lo que sabe por haberlo vivido, no porque se lo han contado. Y yo pienso que a estas alturas nadie duda de que el fenómeno de la televisión ha dejado de ser un puro electrodoméstico y que es un fenómeno cultural, social, informativo y de entretenimiento, con lo cual nadie puede decir que el cine o la televisión. El subtítulo del libro es una frase histórica de Roberto Rossellini, que en un momento, me imagino, de cierta depresión, dijo aquello del cine ha muerto, viva la televisión. Yo creo que no ha muerto ni el cine ni la televisión, sino que son complementarias. Y yo terminaría con una frase que le oí decir un día al maestro Luis García Berlanga, cuando él discutía las capacidades artísticas del cine, y un día me dijo, vamos, y yo lo oí en primera persona, me dijo,
mira, déjate de rollos. Una película es un producto industrial manufacturado de la industria del entretenimiento y no es más. Algunas de estas películas, al cabo de los años, se convierten en un fenómeno cultural y muy pocas, al cabo de más años todavía, se convierten en un fenómeno artístico. Pero en principio las películas que hacemos son productos manufacturados de una industria que es la del entretenimiento. Si eso lo dijo Berlanga del cine, pues imagínense si no vale esa definición para la televisión. Así que espero que lean el libro, que a mí me parece que es un libro, insisto, muy bien documentado, en que prima la información sobre la opinión, que informa de cosas que José María ha vivido, y que yo creo que se puede convertir en un libro de consulta constante, porque hay muchos datos, muchas fechas, muchas informaciones sobre la historia de los últimos años de la industria del cine y de la televisión. Muchas gracias. Debe evaluarlo desde el principio de todo el trabajo de programación. Actualmente, en las evaluaciones en Estados Unidos, dicen los buenos programadores que se recibe una descarga eléctrica o emocional cuando se ve un gran programa. Esto ocurrió a la hora de Bill Cosby, o nosotros cuando se vieron los del Hombre y la Tierra, etc. Pero incluso ahora hay unas muñequeras, como las parecidas de tomar la atención, que indican cuando se ve un piloto el grado de emociones que han ido recibiendo los telespectadores elegidos para saber. Pero de todas formas, en estas evaluaciones se cometen muchos errores. Tenemos, por ejemplo, series que han triunfado como La chica de la tele o Te quiero Lucy, que realmente fueron mal evaluadas y luego fueron grandes éxitos, pues porque triunfó Marita Lee Moore, o Lucille Ball, que era desconocida, tenía una gran vis cómica. Es decir, es muy difícil programar. Y sobre todo porque el programador, como un buen barman, tiene que hacer un cóctel con la variedad de programas. Antes había una gran variedad de programas, ahora hay menos, porque se tiende a unir información y entretenimiento, lo que se llama infoshow, y se van banalizando muchos programas. Antes había una gran variedad y realmente, por ejemplo, divulgar inteligentemente era una de las importantes o materias más básicas al principio de la televisión. Nosotros hemos tenido grandes divulgadores de la naturaleza, como Rodríguez de la Fuente, programas de viajes, como con los acentos de los Santos, que Porfirio Enríquez fue el director de fotografía en situaciones bastante difíciles. Y a mí me gustaba, y hemos tenido muy buenos programadores, es decir, Miguel Ángel Toledano, Gómez Redondo, Gonzalo Vallejo, Juan Rueda. Y me gustaba una frase que decía Miguel Ángel Toledano, que se debía de programar como los entrenadores hacen con los alevines de atletas, es decir, subiendo lentamente el listón para que cada vez los programas fueran mejores. Esa teoría ahora indudablemente no se sigue, salvo en algunas televisiones públicas. Y luego he querido resaltar, dentro de esta evolución de los programas, la importancia de la ficción de televisión española y de todas las televisiones públicas, que realmente ha sido uno de los grandes aciertos de la expresión y del lenguaje. Hubo una gran atmósfera creativa en los años a partir de mediados de los 60. Televisión española ocupó uno de los grandes lugares al lado de la RTF, de la RAI o de la BBC, con programas como Historias de la Frivolidad, o Trasplante, o El Asfalto de Ibáñez Serrador, o el Real Madrid de Lázaro, La Cabina, o Una fecha señalada de Pierre Miró, etc. Todos tuvieron grandes premios. Pues a mí me llamó la atención que la RTF, a finales del 73 y principios del 74, hizo unas emisiones, vamos, como un festival en la RTF,
que emitió los mejores dramáticos de las televisiones europeas. Y toda la prensa francesa, desde Le Monde a Le Figaro, dedicaron grandes artículos a las dos obras de televisión española, que eran Fuentevejuna, de Guerrero Zamora, y Mario Camus, el alcalde de Aldea. Y ya en sus críticas se notaba algo que está ocurriendo en las grandes series americanas de ahora, es decir, señalaban esa fusión del cine y de la televisión. La ficción ha ido evolucionando, quizás es el género que más ha evolucionado, ha creado una nueva narrativa, hasta el punto que pues, el creador de True Detective, Pisolato, dice que la narración televisiva hoy día es superior a la narración del cine. Y para volver, digamos, a las palabras de Jiménez Rico de El cine ha muerto o vive la televisión, sí era un momento de ficción por parte de Rossellini, pero sobre todo porque él no podía hacer las obras didácticas que él creía, y él veía que el gran medio de expresión para llegar a las masas era entonces la televisión y no el cine. Después, las relaciones, indudablemente, no solo en la programación, como ha señalado Jacoste, sino en la producción de televisión española, gracias al pleito que tuvo con el Ministerio de Información, que dio los derechos de antena, en los casos con la disputa sobre Fortunata y Jacinta, La Plaza del Diamante y Crónica del Alba, que el Ministerio los consideraba producciones de televisión y pequeñas coproducciones con productores independientes, y Televisión defendía que el ánimos de producir era de los productores y que Televisión solo adquiría una serie de derechos. Y entonces se crearon los derechos de antena, que tan útiles son para la financiación del cine español y se utiliza realmente en toda Europa, siendo Francia quizás el que más utilice el sistema de derechos de antena. Esta relación con el cine ha llegado indudablemente a unos grados en que es casi imposible hacer cine sin la televisión, pero esto no quiere decir que no sean dos medios de expresión distintos. Sí es cierto que las buenas series de Los Soprano o True Detective o Mad Men, etc., sí hay una fusión de cine, televisión y novela moderna, es decir, estamos ante un nuevo género. Y para terminar, bueno, está el gran macrogénero de los informativos. Aquí hay personas como Zorla, Javier Vázquez, que han participado y conocen muy bien esta variedad de programas que entonces tenían los informativos, los grandes debates, que ahora los debates pues son pues, con más espectáculo, la gente chilla, grita, se dirige al público en vez del interlocutor, y nosotros tuvimos un debate en La Clave que dirigía a José Luis Balbín, inspirada en el dossier de Lecran, como se inspiraron en muchos programas, pero Le Monde reconoció que La Clave era el mejor programa inspirado o que había partido del dossier de Lecran. Supo La Clave seguir, digamos, toda la transición, y a través de esos programas que se dedicaban a la Constitución o la ley electoral, los partidos políticos, que alternaba también con temas más ligeros como el juego, la brujería, etc. Pero podemos seguir toda esa historia de la transición, y hay mucha gente que conserva estos programas y que los coleccionó y que para ellos tienen un gran valor. Y para terminar, yo diría que hoy que tenemos tantas televisiones, pues para cumplir las esperanzas de la televisión, los telespectadores lo que deben es saber elegir cuáles son sus mejores programas. Entonces, el telespectador domina la televisión y no es dominado por la televisión. Es decir, cuando se van a cumplir casi 60 años, el año que viene, de televisión en España, debemos saber convivir con la televisión y entonces poder sacar todas las posibilidades de la televisión, que son muy grandes y que seguirán aumentando en el futuro si se utilizan con inteligencia. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues aunque sea
ya para el final, yo como decana quiero darles a todos la bienvenida a la Complutense y la bienvenida a nuestra Facultad de Ciencias de la Información. La verdad es que mirar aquí y ver tantas caras conocidas de amigos, pues para mí es una enorme satisfacción y os agradezco mucho que estéis aquí. Sobre todo porque yo creo que esto es de los actos importantes que tiene que hacer la universidad. Y Pepe lo ha dicho muy bien, como siempre, las cosas que él dice. Cuando me planteó la posibilidad de presentar este libro, decíamos, ¿qué mejor entorno para presentar un libro de estas características por alguien que además ha sido doctor por nuestra casa, por nuestra facultad? Por lo cual, realmente este es el marco adecuado para hacerlo. Por lo tanto, gracias por la iniciativa, Pepe, y gracias también a Antonio Jiménez Rico, al prologuista, es decir, que también nos acompaña en esta presentación y que le da nivel, le da categoría. Y cómo no, José María, de verdad, muchísimas gracias por haber tenido la delicadeza de acordarte de nosotros, de acordarte de tu facultad para venir a presentar tu libro. Bueno, y además, personalmente, gracias por la maravillosa y preciosa dedicatoria que me acabo de hacer. Reconozco que le estaba viendo dedicar libros y, bueno, he dicho, yo también quiero. Y es verdad que he tenido la amabilidad de hacerme esa dedicatoria, o sea que muchísimas gracias. Bueno, en este momento para mí es difícil decir algo después de haber oído a estos grandes profesionales y a estos grandes maestros. De los que me conocéis sabéis que yo aquí lo que explico es economía, con lo cual, bueno, yo de cine, pues la verdad es que no es mi entorno ni es digamos lo que yo manejo, pero os puedo asegurar que, bueno, voy aprendiendo muchas cosas y cada ocasión que tengo de oír, de escuchar a los grandes profesionales, todo esto de verdad a mí me enriquece. Por eso cuando hemos empezado aquí yo les decía, es que me siento una privilegiada, porque cada mañana vengo a esta casa y, bueno, independientemente del problema que tenga que resolver, siempre aprendo algo nuevo. Y eso, bueno, pues creo que es un lujo, porque pocas personas pueden decir que de verdad hacen en esta vida pues aquello que realmente les gusta y les apasiona. Bueno, yo sé que la televisión, como muy bien apuntaba en su prólogo Antonio Jiménez Rico, pues evidentemente es mucho más que un simple electrodoméstico. Y eso, bueno, gracias a los profesionales del cine, me lo han ido enseñando en mis años en esta casa. Y además también he aprendido y hemos oído que programar es un arte, es una habilidad, y que además se programa no solo con el propósito de fidelizar a la audiencia propia, sino, bueno, yo creo que casi más que nada para quitársela a la ajena. Pocos profesionales como José María Otero son capaces de enganchar tan fácilmente a sus lectores, porque en esta obra se une pues tanto el estudio del medio televisivo como ese oficio que tiene a sus espaldas y que queda claramente demostrado, porque él conoce, pues probablemente como muy pocos, tanto el medio cinematográfico como también el medio televisivo. Yo hay una cosa que sí lamento, y tengo que decirlo, y lamento que en este momento nuestros estudiantes están ya casi pensando en el final. Ayer ha sido un día muy complicado porque hemos tenido elecciones a rector, la primera vuelta, y a mí lo que de verdad me habría hecho ilusión y me habría gustado es que esta sala estuviera abarrotada de estudiantes. Creo que esa posibilidad que nosotros les estamos ofreciendo y que a veces, bueno, en verdad, Pepe, no somos tan bien comprendidos, la posibilidad de que tengan esa vivencia y esa experiencia de primera mano de los grandes profesionales de este país, que además, y eso lo digo con orgullo, esto no les pasa en otras universidades o en otras facultades públicas o privadas. Esta gran facilidad que tienen de poder tocar a los grandes profesionales, pues es una pena que no las tengan aquí aprovechando y disfrutando. Pero bueno, pues por eso yo de alguna forma siempre me gusta rescatar esa experiencia que está ahí, es decir, que está en el mundo profesional y de la cual es imprescindible que la universidad se nutra. No somos nadie, y de alguna forma con bastante elegancia. Federico lo ha dicho muy suavemente, diciendo aquello de que, claro, hay gente que viene a dar una clase después de haber hecho un cursillo por ahí fuera, y es verdad, tiene razón. Nosotros, la universidad, evidentemente la ciencia, todo eso lo tenemos claro, pero necesitamos esa experiencia. Necesitamos esa experiencia que solamente nos pueden aportar los grandes profesionales. Es verdad que nosotros tenemos aquí algunos,
es verdad también que desgraciadamente nos van a durar poco, ¿verdad, Pepe? Y te vamos a echar de menos. Porque la universidad, claro que necesita conocimiento, claro que necesita doctores, pero también necesita esa experiencia que solo la da el haber trabajado en el medio profesional. Y es verdad, y además estamos muy orgullosos que los grandes profesionales como José María de pronto hayan decidido venir aquí a hacer una tesis. Bueno, pues es un orgullo para nosotros tener unos doctorandos de ese nivel. Y es verdad que además aquí hacemos dos tipos de tesis. El niño joven que termina su carrera con 20 y pocos años y que inmediatamente se pone a hacer la tesis. Y hay tesis magníficas hechas así, evidentemente que duda cabe. Pero yo creo que hay un tipo de tesis que son importantes, que son las tesis de madurez, las tesis que no reflejan los conocimientos que se han podido aprender rápidamente a base de muchas horas de biblioteca. No, hay un tipo de conocimiento que tiene que plasmarse en una tesis que solamente se llega cuando hay mucho pozo dentro, cuando se ha vivido una vida. Entonces, no siempre es maravilloso el chaval que dice, no, es que yo fui el doctor más joven de mi promoción. Vale, estupendo, eso tiene un mérito. Pero yo creo que hay otro tipo de tesis que en España no se está valorando suficientemente y que, por ejemplo, sí que se valora en Francia. El doctorat d'État es ese doctorado de 10 años de madurez, de pensar, de profesionalidad. Y, sin embargo, nos hemos enredado ahora en una serie de cambios legislativos que yo, desgraciadamente, creo que no están yendo mejor. Y ahora parece que lo que prima es que usted sea el más rápido en hacer una tesis doctoral. Vamos a ver, ¿de cuándo? La velocidad, es decir, es un mérito para el conocimiento. Es decir, eso pues está bien para los Fórmula 1, pero yo creo que la universidad, el conocimiento, el pozo, tiene que ir por otros caminos. Y ahora estamos obligando a nuestros estudiantes a que hagan la tesis a plazo fijo, como si esto fuera un préstamo. Es decir, ¿qué sentido tiene obligar a un estudiante a que en 3 años produzca una tesis? ¿Vale? Tendremos un montón de páginas, pero de ahí a que tengamos realmente, es decir, una buena investigación, yo creo que media un mundo. Es decir, hay tesis que pueden durar toda una vida. Hombre, no lo quiero decir porque el año pasado, en mi caso, coincidió, en enero defendió la tesis mi marido y en julio mi hijo. Bueno, pues evidentemente eran situaciones distintas. Mi hijo es químico y, bueno, se ha pasado los últimos 2 o 3 años encerrado en un laboratorio. La tesis de mi marido, pues, era otra cosa. Era una tesis de toda una vida de profesión. Bueno, pues yo creo que tendríamos que potenciar esos dos modelos. Bueno, en el caso de José María Otero está claro cuál ha sido el modelo. Y yo creo que esas tesis son las tesis importantes, porque son las tesis que de verdad, al final, aportan. Bueno, pues yo poco más tengo que decir. Simplemente, de verdad, agradeceros a todos que estéis aquí, que nos hayáis acompañado, que hayáis aportado ese plus a la universidad y a la facultad. Y sobre todo, muchas gracias a José María por habernos dado esa oportunidad de presentar aquí, en tu facultad, pues este libro, El arte de programar. Muchísimas gracias.